en este primer seminario que tenemos de la División de Investigación. De verdad, nos da muchísimo gusto. Gracias por haber atendido a la invitación. De verdad, gracias, doctores, doctoras. Nos da muchísimo gusto. Sí, está bien, muchas gracias. Estaba diciendo para que oigan en las redes, haciendo la bienvenida. De verdad, gracias por su asistencia. El día de hoy iniciamos esta serie de seminarios que tendremos cada 15 días y los tendremos entre este espacio, este auditorio y también el auditorio Guevara Rojas. Entonces tendremos a la misma hora cada 15 días. Entonces, gracias por venir, pero les seguimos invitando para los siguientes, de verdad. Y tenemos un invitado muy especial el día de hoy, y el doctor Omar Pérez va a hacer la introducción del doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos el gusto de recibir al doctor Ángeles Castellanos. Él es profesor e investigador titular C de tiempo completo y jefe de laboratorio de cronobiología clínica y experimental en el departamento de anatomía, del que fue su titular durante 6 años. Es nivel D del PRIDE de la UNAM y miembro del SNI. Ha dirigido más de 30 tesis de doctorado, maestría, especialidad médica y licenciatura. Tiene más de 36 publicaciones nacionales y 45 internacionales y 17 capítulos de libros y un libro de morfología humana. Es tutor acreditado de los programas de doctorado en ciencias biomédicas y en ciencias biológicas de la máxima casa de estudios y miembro del registro CONACYT de evaluadores acreditados. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina, a la Academia Mexicana de Cirugía, a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Academia Nacional de Educación Médica, así como a la Asociación Panamericana de Anatomía, la Sociedad Mexicana de Anatomía, la Society of Neuroscience y a la Society for Research on Biological Rhythm. Recibió la medalla al mérito académico en 2018 por parte de APA UNAM y obtuvo la cátedra especial Dr. Ignacio Chávez de la Facultad de Medicina por 3 años consecutivos. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, pues agradecerle a la División de Investigación, al doctor Andrés Castel por la invitación. Le hacía burla ahorita platicando acá con Carolina, que es mi jefa y fue mi tutora en la formación del doctorado en Ciencias Biomédicas, que parece castigo, ¿no? O va a ser así, va a ser por orden alfabético, anatomía y ángeles, ¿no? Así se organiza esto. Pues bueno, vamos a platicarles una de las líneas que tenemos nosotros en el laboratorio que hemos ido cultivando en los últimos, yo creo que 10 años, de los cuales la idea, ¿no? Como bien decía el doctor Castel, es de que lo conozcan, que de aquí surja una colaboración, que ya saben que nosotros podemos ayudarte con esos, o me puedes ayudar con una idea que yo tenga, ¿no? La idea es esa, que podamos nosotros en algún momento trabajar más en equipo entre la facultad, entre departamentos, y que podamos, lógicamente, pues, tener mejores resultados dentro de nuestra universidad y en especial dentro de la facultad. Bueno, el título pues es de cronobiología. Vamos a hablar de ritmos biológicos y les voy a contar la experiencia que hemos tenido de llevar los resultados del laboratorio a la aplicación clínica, ¿no? Y entonces en esa introducción que les voy a dar, pues hablaremos un poquito de la cronobiología. No, la cronobiología es el estudio de los ritmos biológicos, y estos ritmos biológicos se generan gracias a las señales temporales que son señales regulares, constantes, que se pueden adelantar, ¿no? Nosotros decimos que esto es una característica de un sincronizador, ¿no? Que puede ser predecible. O sea, el hecho de que hoy nos dormamos, sabemos que mañana va a amanecer, va a salir el sol, ¿no? Bueno, cuando pasan los eclipses, pues hay una noche cortita y después ya, pero regularmente estamos en este ambiente cambiante, ¿no? Entonces, este ambiente cambiante, nuestro ambiente ha generado, pues, 2 fases de iluminación, una oscuridad y una luz. Esas 2 fases, como les decía, son predecibles, constantes y con periodos regulares, en este caso, cercanos a 24 horas, de ahí el nombre de circadiano, cerca del día, ¿no? Y entonces, pero esto ha sido desde
¿no? Desde que empezó la Tierra a girar y evolutivamente se han generado mecanismos adaptativos, de tal manera que podemos nosotros encontrar seres diurnos, nocturnos, organismos diurnos, nocturnos, otros crepusculares, ¿no? Por ahí en alguna ocasión platicábamos de por ejemplo, los murciélagos realmente no son nocturnos, son crepusculares, ¿no? En algunas cabañas, en algunas grutas en Yucatán, se acercan cerca de cuando empieza a oscurecer, empiezan a salir los insectos y los murciélagos se los comen. Entonces hay una como sincronización de tipo de alimento, pero eso ya creo que hablará alguien más posteriormente de ese tema. Y entonces estas dos fases de luz han generado la organización funcional de los organismos, ¿no? Así es que en el humano, por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, los que son normales, los médicos casi no, ¿no? Entonces, pero tenemos que somos diurnos, tenemos actividad o la mayor actividad durante el día y un reposo durante la noche, ¿no? Y actividad, reposo, además de que tenemos, está difícil esto, además de que tenemos nosotros organizado, ¿no? Algunas variables de tipo fisiológica, por ejemplo, podríamos decir temperatura, hormona de crecimiento, melatonina, cortisol, y que se van a estar asociando a estos cambios del ciclo luz-oscuridad. En algunos animales, por ejemplo en roedores, este es un actograma que es el registro de actividad locomotora diaria de una rata. Podemos ver que como es nocturno, su mayor actividad está asociado a la noche, con descansos durante, bueno, la mayor cantidad de reposo durante la fase de luz. Ahora bien, si nosotros quitáramos esa señal, si nosotros quitamos la señal luz-oscuridad, se va a mantener el ritmo de temperatura, el ritmo de cortisol, el ritmo de crecimiento, la actividad, pero resulta que se puede observar en esto, bueno, le puse la flecha porque para ver un actograma a veces es muy difícil si no está uno acostumbrado a él, ¿no? El maestro me dice, haz los ojos así, ciérralos y vas a ver exactamente dónde empieza la actividad. Bueno, más o menos se las marqué y resulta que parece que se va inclinando. Y esto se debe a que el periodo no es exactamente de 24 horas, sino que cada día se va moviendo media hora en el humano, por ejemplo, y en la rata es de 24.6. Entonces se va moviendo un poquito y por eso es que cada día empieza con un avance, ¿no? En la temperatura también se puede observar, sí es el humano, es un periodo y el humano de 25 horas en libre corrimiento, sin ninguna indicación. Lo que nos hace la referencia de que la luz o el ciclo luz-oscuridad es muy importante, no nada más la luz, sino el ciclo luz-oscuridad, esta alternancia, lo que hace es darnos una señal temporal para que se organice el sistema a esta señal. Y esta señal luminosa va a ingresar al organismo a través de los ojos, ¿no? El primero que recibe esa señal luminosa pues es la retina, y la retina a través de células especializadas fotosensibles va a generar una información a través de las células ganglionares que van a proyectar directamente a este núcleo que se encuentra situado en la parte anteroventral del hipotálamo. Es el núcleo supraquiasmático, está por arriba del quiasmo, supraquiasmático. Ese tracto se llama tracto retino-hipotalámico y no tiene nada que ver con el tracto visual, con la parte visual. Es únicamente la señalización de la llegada de la luz y se le indica al cerebro. En la rata lo podemos identificar porque es muy bonito el núcleo, ¿no? Se encuentra aquí situado exactamente arriba del quiasma. Este es el núcleo supraquiasmático, ¿no? Y de él salen proyecciones al resto del hipotálamo y del sistema nervioso central, ¿no? Entonces este núcleo recibe la información, ¿no? Y podríamos decir que le dice al organismo: ya es de día, actívate. Y si se va la luz, ya es de noche, descansa. Entonces él está dando esta información a través de
de muchos sistemas, ¿no? Podemos ver aquí la corticosterona, que en el humano sería cortisol, la hormona luteinizante, y la melatonina, y podemos ver que no están con la misma fase, sino que cada una de ellas tiene una fase ya preestablecida. ¿Sí? Por ejemplo, en el humano el cortisol está al inicio del día y la melatonina está en la noche. Lo mismo sucede aquí. La melatonina en la noche y la corticosterona en la rata está exactamente antes de la actividad de la rata, ¿no? Entonces vemos nosotros que esto se está organizando y toda esta organización temporal depende del núcleo supraquiasmático. Cuando nosotros experimentalmente podemos hacer una lesión del núcleo supraquiasmático, en este caso fue una lesión electrolítica a través de estereotaxia, podemos ver que aunque esté presente el ciclo luz-oscuridad, esta señal que les decía de luz-oscuridad, el animal está arrítmico, está totalmente su actividad azarosa, no hay una organización temporal, y lo mismo sucede con las variables fisiológicas. No es que no se produzca, se producen, lo que pasa es que pierden la sincronicidad, pierden el ritmo. Interesantemente, en el laboratorio, más o menos en el 2012, 2011, hasta el 2013, en el laboratorio de la doctora Escobar, donde yo estaba como asociado, tuvimos una manipulación con esta chica, Araceli, ¿no? Con Araceli Tapia vimos que nosotros, si ponemos a los animales en el ciclo luz-oscuridad y después los cambiamos a luz constante, se genera un fenómeno de arritmicidad, ¿sí? Se vuelve totalmente azaroso, ¿no? Con muchas consecuencias, no nada más arritmicidad, consecuencias conductuales, ¿no? Metabólicas, también. Y vemos muy parecido a lo que veíamos anteriormente, a la lesión del núcleo supraquiasmático, de tal manera que algunos investigadores han llamado esto lesión fisiológica del supraquiasmático, porque realmente no es nada fisiológico, ¿no? Es una alteración de los ritmos circadianos generado por la luz constante. Ahora bien, esto es en el laboratorio, pero ¿qué podemos nosotros esperar en nuestro ambiente, en nuestra vida diaria? Tenemos nosotros condiciones, en algunas personas viven en estas condiciones de trabajo, ¿no? Por presiones sociales, por presiones familiares, etcétera, que trabajan durante la noche con luz constante. Y uno de los ejemplos más común, pues es la vida intrahospitalaria para el médico, el residente, etcétera, ¿no? Nosotros vemos que aunque salen el día, quisieran irse a casa a descansar, generalmente no, generalmente continúan con otras actividades, o muchos de esos trabajadores entran a otro trabajo, ¿no? Entonces este fenómeno podría estar representando un fenómeno que esté generando alteraciones, ¿no? De los ritmos circadianos y predisponiendo a enfermedades. Se sabe que puede predisponer a enfermedades sobre todo de tipo cardiometabólicas, ¿no? Porque se cambian los hábitos de alimentación. Digo, los que tuvimos la oportunidad de vivir en un hospital durante el internado, pues sabemos que cena muy tarde, que generalmente se cambia el agua por la Coca-Cola y están con el cigarro. Entonces existe una serie de consumos excesivos de alimentos y de otras cosas, ¿no? Entonces podemos nosotros ver que estas condiciones nocturnas, así se puede observar en la ventana del fondo, se ve oscuridad, pero dentro del hospital podemos ver nosotros esta situación de que en algunos casos se le ha considerado como contaminación lumínica en el ambiente abierto, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pero esta es una condición de trabajo nocturno bajo luz constante, y nos estamos refiriendo al paciente. Sin embargo, también esto afecta al médico, ¿no? Y habría que ver esta otra parte también, ¿no? Del médico. Entonces, nosotros hicimos una medición en 3 hospitales, 2 de la Ciudad de México y 1 en Oaxaca, donde pudimos ver realmente ni en urgencia, cirugía, en cualquiera de los servicios principales de los hospitales hay una alternancia luz-oscuridad. Todos son de luz constante y muchos de ellos arriba de lo indicado, ¿no? Y en este caso, la unidad de cuidados intensivos hospitalaria es una
¿no? En este caso, tanto adultos como bebés, como infantes, las vamos a encontrar así en la noche, ¿no? Aquí en las ventanas se puede observar que estamos en la noche, pero los bebés están en estas condiciones. ¿Sí? Algunos por necesidades de una fototerapia, otros únicamente para mantenerlo, en este bebé acá, ¿no? Para mantenerlo en vigilancia. No se apagan las luces, dicen, les ponemos luz tenue, pero eso creemos nosotros que no es suficiente. Se requiere tener un contraste entre luz y oscuridad, ¿no? Porque puede ser oscuridad constante tenue, pero eso no genera una señal. Entonces, no se pueden apagar las luces. Entonces, estas condiciones pareciera que están generando efectos nocivos, creemos nosotros, en los bebés. Pero eso ya se ha tratado de estudiar, documentar, existen estudios. Uno de los problemas más graves que se han encontrado con esto es que no se pueden apagar las luces. No podemos apagar las luces a toda la unidad y que las enfermeras trabajen con lentes de visión nocturna, pues no. Entonces lo que se ha hecho es que en algunos casos, en este estudio es muy bonito porque los dos bebés están en luz constante dentro de la unidad de cuidados intensivos, pero cuando es el alta hospitalaria, se pone en el ciclo luz-oscuridad. En este caso es luz-oscuridad y en ese se continúa en luz constante. Pareciera de papás novatos, ¿no? Generalmente nosotros, cuando es nuestro primer hijo, toda la noche estamos yendo a ver si está respirando y le prendemos una lamparita que le esté alumbrando y lo mantenemos en luz constante, ¿no? Y tanto sufre el bebé como los papás con esta privación de sueño. Pero entonces, esto es lo que se había podido hacer, de tener a los bebés después de egresar en luz oscuridad y en luz constante. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para evitar que sea hasta el egreso? Entonces nosotros quisimos respondernos a esta pregunta: ¿cuál era el efecto de este ciclo de luz-oscuridad? Pero desde que están en la unidad de cuidados intensivos. Y pues afortunadamente tuvimos un alumno que es pediatra, ¿no? Del Hospital Juárez, y lo enganchamos que nos ayudara a hacer eso. Y aquí hago un breve espacio. Es muy difícil poder, como investigador básico, entrar a un hospital, porque existen ciertas, no quiero decir envidia, celos, podríamos decir, ¿no? Celos de mis pacientes. Con mis pacientes no te metas, estos pacientes ni los toques, ¿no? Entonces, pues es bien difícil. Entonces, lo único que nos ha salvado a nosotros es no engañar, jalar a los residentes y decirles, ¿sabes qué? Vamos a hacer un tesis y mira. Y entonces hay residentes que ya traen su proyecto, pero se los cambiamos, nos hemos podido apoyar de ellos. Y lo primero que se nos ocurrió fue, pues les ponemos antifaces, ¿no? Y así ya no les llega la luz a los ojitos y nos evitamos. Pero resulta que los antifaces generan como un cuerpo extraño sobre la carita del bebé, y se lo están jalando, se lo están quitando, lloran mucho, se mueven mucho, y esto produce un aumento en el gasto energético, ¿no? Y eso hace que tampoco ganen peso. Generalmente son bebés los que estudiamos nosotros, ahorita se los cuento, porque lo que hicimos nosotros, después de muchas cosas, no creen que fue así, nos pone el casquito, ¿no? Después de discutir varias sesiones de discusión, ¿cómo poder hacerlo? Se les ocurrió a los residentes ponerles una tela doblada encima del casco de oxigenación que generalmente se usa en estas unidades. Y entonces nosotros tuvimos un grupo control, ¿sí? Que estaba en las condiciones normales de la unidad de cuidados intensivos, y el grupo de casos, para no llamarle experimental, y entonces les poníamos el casquito, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. ¿Por qué 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad? Pues porque estábamos en el laboratorio y a la rata las teníamos en 12-12, ¿no? Entonces, después pensamos, oye, si en los humanos es 8-14, ¿no? 14 de luz y 8 de oscuridad, pero bueno, lo dejamos así porque así registramos el proyecto y tuvimos que desarrollarlo de esta manera. El primer estudio lo hicimos en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ahí fue donde estuvo
Samuel, ¿no? Y nada más tuvimos más de 23, 27 bebés de cada grupo, ¿no? Terminamos al final con 19, porque resulta que estos bebés no tenían otra complicación más que bajo peso al nacer, ¿no? Eran prematuros con bajo peso al nacer, respiraban bien, no tuvieron complicaciones respiratorias, pero como llegaba y se fueron poniendo de manera aleatoria en los grupos, pues lógicamente que en ese tipo de hospitales tan grandes muchas veces salen 2 niños al mismo día, y se conocen las mamás porque además están a un lado en las camas esperando el parto. Entonces un niño iba al grupo de oscuridad, luz-oscuridad, y otro al de luz, ¿no? Luz-oscuridad. Y entonces resulta que ahorita vamos a ver los resultados, que al bebé que estaba en esta situación le iba mejor, y entonces la mamá pedía que cambiaran al niño, que le pusieran al niño el casquito, ¿no? Y entonces les decía, pues desde el punto de vista pues ético, y para que no se enoje la mamá, pues cámbialo y lo sacamos del estudio, ¿no? Después de que se nos redujo. Pero en el segundo estudio que hicimos, que nos afectó mucho la pandemia, nada más pudimos, la idea era hacer muchos más niños, tuvimos casi 300 niños en el proyecto, 144 del grupo control y 150 del grupo experimental. Y así pueden ver ustedes las unidades de cuidados intensivos, como las tenemos cuando estamos en el estudio. Aquí esta me gusta mucho porque nos hace dar la reverencia de la oscuridad, y nuestro bebé aquí alumbrado, pero en su cabecita es oscuridad. Hay una diferencia que existe de iluminación, ¿no? El bebé que está aquí, que sería el control, generalmente está con esta cantidad de iluminación, aproximadamente 275 luxes. El bebé que está con el casquito, ¿sí? Ya bueno, en la noche les bajan un poquito la luz y disminuye hasta 150 más o menos. El bebé que está con el casquito, de día tiene esta cantidad de luz, que sería 270 luxes, y con el casquito baja hasta un poquito menos de 50, 47 luxes. Entonces esto hace una diferencia de señal entre luz y oscuridad, ¿no? Y en estos niños, en ambos grupos más o menos se comportaron bien en nuestros estudios. El peso inicial por debajo de los 2 kilos, son niños prematuros, edad gestacional en promedio 31 semanas, ¿no? Había niños de 32, por ahí unos de 30, había unos chiquitillos, bien, en cuanto al peso, un niño en el primer estudio de 970 gramos por debajo del kilo. Entonces, es bien importante porque no se hizo otra cosa más que ponerles el casco y tomar el registro de los signos vitales que el servicio de enfermería hace cada 3 horas. El servicio de enfermería cada 3 horas registra signos vitales, les da alimento, y la oximetría del pulso pues está de manera continua, y todos los días les registran el peso por la mañana. Entonces teníamos todos los datos en algo que se llama la sábana de enfermería. Entonces ahí vamos nada más, bueno, iba el residente y el interno, porque después todo residente agarra un interno, entonces el interno y sacaba todos los datos, y ya los iban acumulando. Para no hacerse largo esto, una vez organizamos los datos, Carolina le dijo, ¿qué pasó? No está saliendo nada. Organizamos los datos y la frecuencia cardíaca estaba disparada en un grupo, el otro, pero como lo estábamos midiendo cada 3 horas, queríamos ver ritmos circadianos en bebés, pero pues después nos cae el 20, pues no, los niños no tienen ritmos circadianos, tienen ritmos ultradianos, de tal manera que pues nos íbamos muy tristes. Bueno, fue un viernes, de acuerdo, íbamos para la casa y dije, ¿por qué no hacemos un análisis de día? Llegué a la casa, hice el análisis, el otro día le digo a Carolina, mira cómo se ve, ¿no? Y nosotros contentos porque nosotros podemos ver, ahora el amarillo va a ser el que está en luz y el negro va a ser el que tiene luz oscuridad. Tiene un ritmo azaroso, totalmente diario, de frecuencia cardíaca muy disparada. Y el otro bebé que tiene el ciclo luz-oscuridad, ven ustedes, se estabiliza la frecuencia cardíaca. Y Samuel me decía, sí, doctor, pero no es estadísticamente significativo. Le digo,
pero es fisiológicamente significativo. Esto quiere decir que hay una frecuencia cardíaca estable, le está llegando sangre al bebé, al cerebrito, al dedo gordo si quieres, pero le está llegando de manera constante el oxígeno. Y eso lo pudimos nosotros corroborar con la oximetría de pulso. Después del tercer, cuarto día, se mejora con el casco, se mejora la concentración de oxígeno, la saturación de oxígeno de manera periférica, ¿no? Y esto garantiza, pues lógicamente, que está llegando sangre de manera adecuada al bebé. Bueno, esta tabla ahorita la regresamos. Otra cosa que pudimos observar nosotros es que los bebés no es que comieran más, toleraban mejor el alimento. Estos bebés en la unidad de cuidados intensivos generalmente, por su condición de prematurez, cuando se les empieza a dar alimento, empiezan a tener distensión gástrica, ¿no? O vómitos. Y entonces cuando tienen sobre todo distensión gástrica, que los mete con dolorcito y empiezan a llorar, le suspenden el alimento. Se lo suspenden por 12, 24 horas a veces, entonces no comen un día. Y esto hace que no ganen peso. Y entonces los bebés que tenían el casco tuvieron más tolerancia, es decir, no tuvieron distensión, no tuvieron vómitos, y pareciera que comen más, pero después se empatan y ya a partir del día 15 más o menos ya los bebés empiezan a comer igual. Pero estos primeros 10, 12 días se ven reflejados en la ganancia de peso corporal, ¿no? Y recordar que estos bebés están ahí por bajo peso al nacer y que uno de los criterios es llegar a 2 kilos y poderlos darlos de alta. Sí, ¿cómo sabes que el efecto es por la luz, por la oscuridad? Pues el ciclo es luz-oscuridad, no porque están durmiendo mejor esos niños. Exactamente. Bueno, en la discusión, realmente lo que nosotros no pudimos, y que ahorita lo estamos haciendo, se quería platicarles, es que creemos nosotros que tienen mejor reposo y mayor descanso con la oscuridad, es decir, el ciclo luz-oscuridad favorece el sueño. Creemos nosotros que favorece el sueño porque se ve más adelantito, hay un incremento de melatonina salival durante la noche en estos bebés, ¿no? Pero serían dos cosas diferentes. Sí, son, esa es la idea, ¿no? De buscar ahora de forma experimental cuál podría ser el mecanismo que está llevando a cabo estos resultados, ¿no? Y entonces ganan mejor peso, y esto es del primer estudio donde estaban poquitos bebés y se podía hacer este tipo de gráficas. Vemos aquí a los niños, ese es el egreso, los niños del casco y los niños sin casco. Entonces empezamos a ver cómo empiezan a egresar los niños más rápido que tenían el casco que los niños que tenían luz constante. Ahora bien, cuando hacemos el promedio de la estancia hospitalaria, en el primer estudio de 19 niños y el segundo estudio de casi 300 niños, vemos nosotros que se replica este resultado, ¿no? No de igual manera, aquí son 23 días de diferencia y aquí son 12 días de diferencia, ¿no? Entonces, aquí en este estudio tuvimos 3 hospitales con diferentes poblaciones, y lo que queremos nosotros influye también es el cuidado de enfermería. Hicimos un análisis por hospital también y vimos nosotros que los que mejor cuidado creemos que tienen son los del hospital La Raza, ¿no? Comparados con los otros hospitales de Oaxaca. Y entonces lo interesante es que se replica la disminución de días en la estancia hospitalaria, y esto es muy importante porque esto reduce la exposición de los bebés a enfermedades nosocomiales, complicaciones intrahospitalarias, pues, y también el niño pues, se incorpora más rápido al seno familiar, ¿no? Y tiene mejores cuidados. Y eso es lo que les decía, nosotros medimos, tomamos muestras de saliva de los bebés y pudimos medir melatonina salival, ¿no? Y en estos bebés que son los que tienen el casco, podemos ver nosotros que hay, a lo mejor es un enmascaramiento generado por la luz oscuridad, ¿no? Y que está promoviendo la liberación de melatonina nocturna. Interesantemente nos sale que está elevada en los niños que están en luz constante, ¿no?
Y esto nos dio pues, otro, pues, vuelcos a la cabeza. ¿Cómo lo vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Y buscando estudios, se ha visto que en algunos estudios realizados en adolescentes en la unidad de cuidados intensivos, se propone que cuando el paciente o el organismo está comprometido en su salud, la melatonina se eleva como protector, ¿no? Es un protector celular. Entonces pareciera que una de las funciones de melatonina en condiciones graves o en condiciones de terapia intensiva es elevarse, ¿no? Y eso como un fenómeno protector del organismo. Entonces, bueno, así lo discutimos y no hubo problemas con la parte. ¿En qué día del examen del estudio lo tomaste? Bueno, este es el promedio de los 25 días que tomamos. ¿Todos los días? Sí, todos los días les tomamos y nosotros vimos que, no puse la gráfica porque creí que eran muchas rayitas, en el día 5 se empieza a manifestar esta diferencia entre el ciclo luz-oscuridad. Porque inicialmente todos estaban graves, ¿no? Pues están bajo peso en los primeros días. Es así, los primeros días era igual, alto. Bien. Y bueno, entonces esto nos trae ahora de regreso. Ya llevamos la luz constante al hospital y ahora vamos a traerlo de regreso al laboratorio porque queríamos saber cuáles podrían ser los mecanismos que están haciendo. Entonces se nos ocurrió tener un estudio que hicimos con una estudiante, Madaí Palma, en el cual pusimos a los bebés, ¿no? A madres con sus bebés en oscuridad constante, luz-oscuridad, oscuridad constante y luz-oscuridad. Para empezar, se replica el fenómeno de arritmicidad y entonces lo primero que analizamos fue los ojos, pero lo analizamos al final, ¿no? Al final del estudio. Ya cuando estábamos por terminar el estudio dijimos vamos a ver cómo está el cerebro, cómo están los ojos, y ya tenían 45 días las ratitas dentro de la luz constante, ¿no? Y entonces lo que vimos nosotros fue en un estudio de retina, vimos que los bebés, las ratitas bebés sí, de luz oscuridad estaban, esas serían las retinas, se encuentran muy bien organizadas las capas retinianas, ¿sí? Los bebés que estaban en oscuridad constante, pareciera que tampoco es muy sano, pura luz, ¿no? Empezamos a tener nosotros como infiltrados, un poquito de desorganización en los pilares celulares, ¿no? Y en la capa de células ganglionares también se ve medio infiltrado. Lo que nos llamó mucho la atención es que los bebés que estaban, las ratitas bebés la ratita normalmente ya eran de 45 días, las ratitas que estuvieron en luz constante tuvieron una alteración citoarquitectónica muy alterada de la retina. Esta es otra muestra y bueno, para que la puedan comparar, esta sería luz-oscuridad, luz constante y oscuridad constante. Pero esto fue hasta los 45 días. Y los bebés que tenemos nosotros son prematuros y los primeros días creemos que son muy importantes. Todo esto debido a las ventanas temporales en las cuales podría tener un efecto mayor en el desarrollo de la luz. Entonces ahora hemos propuesto estos mismos grupos, pero analizar los primeros 7 días de luz constante, ¿no? En un grupo. En el segundo grupo, los primeros 14 y los primeros 21 días. Queremos ver esa ventana temporal antes del destete. Y después ver que, bueno, nuestra hipótesis es de que sí puede haber lesiones desde los primeros días, y entonces mi hipótesis es, ¿qué pasa si después de los 7 días de exposición en luz, les ponemos ahora el ciclo luz-oscuridad? Esto podría proteger o podría evitar que se siga dañando la y bueno, ese es el juego que tenemos ahorita experimental. Afortunadamente, contamos ahorita con el apoyo de este proyecto del ciclo luz-oscuridad como factor protector de retinopatía en ratas recién nacidas.
¿no? Un estudio que hemos estado haciendo en colaboración muy estrecha ahorita con el laboratorio del doctor Andrés Castel, Miguel sobre todo en especial, ¿no? Y con el departamento de embriología. Entonces ahora pudimos hacer esta integración, anatomía, histo y embrio, que creo que de eso se trata. Perdón, doctor. Sí, un comentario es que un factor que está influyendo en el caso de las ratas es que son albinos. ¿Sí? Entonces no tiene pigmentación y eso afecta aún más todavía el efecto retiniano. O sea, lo que tenemos ahí es una retinoplastía progresiva que se está dando por eso. Pero yo creo que en sus próximos estudios sería bueno comparar con ratas que tengan pigmento. Algún grupo que tenga pigmento para ver el efecto que pueda tener la presencia de la melanina en esta parte. Pues ya, esa es la primera colaboración. Conseguimos las ratas. Sí, y bueno, digo, las conclusiones o los comentarios finales van con respecto a este efecto que pudiera tener en un momento dado la manipulación del ciclo de luz de oscuridad y los beneficios en esos pacientes que están en condiciones constantes. Hicimos un estudio que por razones de tiempo no quise presentar, que es con pacientes adultos mayores que llegan principalmente al servicio de medicina interna en el Hospital Gea González porque tuvieron pues una descompensación metabólica y los meten a la unidad a medicina interna y están también con luz tenue, pero desarrollan delirium intrahospitalario. Entonces les medimos nosotros, tomamos salivas desde el momento en el que ingresan y vimos que los pacientes que desarrollaban delirium tenían pérdida del ritmo de melatonina desde antes del desarrollo del delirio, y los pacientes que nunca desarrollaron delirio y que se fueron de alta tenían un ritmo de melatonina adecuado. Entonces pensamos nosotros que si a esos pacientes que se identifiquen desde el ingreso que tienen una pérdida del ritmo de melatonina, se les da melatonina nocturna, creemos nosotros evitar Pero bueno, entonces queremos nosotros que estas condiciones hospitalarias en estos bebés que están expuestos, que pueden ser expuestos inmediatamente a luz oscuridad, pueden tener mejor desarrollo fisiológico y mejor respuesta incluso a las manipulaciones clínicas. Entonces, pues promueve lo que les comentaba hace un rato, la integración de los bebés al núcleo familiar, reduce costos, digo, esto es secundario, pero es muy importante porque se reducen muchos costos directos e indirectos. Cuando hicimos el primer estudio, el día cama en la UCIN era de 4,700 pesos diarios, ¿no? Por 16 niños, ¿no? Por 19 niños, por tantos días, pues es bastante el gasto que hace el hospital. Lógicamente que en este tipo de hospitales se hacen estudios socioeconómicos y al paciente se le cobra menos. Entonces, consideramos que el estímulo constante a la retina, como bien lo decía el doctor, podría estar participando en el desarrollo de una retinopatía del recién nacido. Entonces, pues en lo que estamos trabajando en este momento en el laboratorio y en la parte experimental, ¿no? Y bueno, en este trabajo pues han colaborado muchos estudiantes, ¿no? Y residentes, y hemos tenido el apoyo de diferentes hospitales, ¿no? Quiero mencionar Juárez, La Raza, el GEA, el Hospital General de Oaxaca, el IMSS de Oaxaca también. Y ahorita estamos trabajando esto con el Instituto Materno Infantil de Toluca, donde hay un chico que es neonatólogo, pero además es neurofisiólogo, y estamos queriendo ver la actividad neuronal con el casito y sin el casito, ¿no? Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Bueno, digo, esto es de la Egoteca, decía la doctora Escobar, ¿no? Estos son los documentos que hemos podido publicar nosotros con estos resultados, con este estudio, y pues si a alguno le interesa, con muchísimo gusto yo les puedo pasarles nuestros PDFs. Ah, claro. Sí.
Hola, buenas tardes. Súper interesante. Tengo muchas preguntas, pero Gracias. hay estudios que indiquen si influye perdón, el tipo de luz que se utiliza, si es luz blanca, luz amarilla, luz azul. Sí, de hecho existen muchos estudios en los cuales se ha probado tipos de luces, ¿no? En este caso podríamos decir que la luz que más daño hace es la luz azul, ¿no? La que tiene el celular, la que da la computadora, pero bueno, esa parte de contaminación lumínica por luz en la noche, yo creo que va a haber la oportunidad de escuchar a Natalie por allá. Entonces, que trabaja con este tipo de luces, ¿no? Entonces, sí hay estudios que digan que nos indiquen qué luz puede ser más adecuada en este caso para los bebés. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón. Excelente presentación, muchas gracias. Un detalle, digo, no lo sé, seguramente es una pregunta muy frecuente que se genera. ¿Qué pasa con las personas invidentes? ¿Hay algo en particular que en el ciclo, ¿no? También de estas personas que se ve alterado por esta situación, ¿no? Bueno, aquí habría que recordar un poquito, hay dos vías, la vía visual propiamente que no permite ver, pero hay una vía que es retino-hipotalámica. En algunas ocasiones está intacta y a través de los párpados puede el invidente ver la señal luz-oscuridad. Pero lo más interesante es que este tipo de pacientes generalmente se sincronizan a otras cosas, a otras señales, que bien podría ser el alimento, bien podría ser el ruido. Mucha gente vive cerca de, por ejemplo, podríamos dar el ejemplo acá de la Ciudad de México, cerca del metro, ¿no? Y ya no, pero podemos ver gente que está invidentes en algún pueblo, en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Se sincronizan muy bien a las campanas, al gallo. Entonces hay otras señales, pero la más poderosa evidentemente es la luz oscuridad y el alimento, ¿no? Y eso ya es otra cosa. Hola, pues un tema muy interesante. Hay un par de preguntas. ¿Sabes si hay estudios similares en adultos? Pues estamos haciendo uno aquí en San Angelín de Universidad, en terapia intensiva, nada más que el caso les quedó muy chico. Y entonces estamos ahorita, llevamos casos que estaban muy chicos. Y queremos, lo que estamos viendo nosotros, o lo que está viendo ahorita analizando con el presidente de terapia intensiva, es que lo único que se genera y que creo que es muy positivo es que se regularizan los signos vitales, ¿no? Está el paciente en coma, pero tiene una regularidad en frecuencia respiratoria, en frecuencia cardíaca. A lo mejor no va a despertar rápidamente, pero esta modificación o regularidad de los ritmos circadianos pudiera de alguna manera estar jugando a favor del paciente en su tratamiento. Sí son pacientes, tenemos 4 pacientes postquirúrgicos neuro y 2 que estuvieron por una sepsis y llegaron aquí. Entonces, los que mejor han respondido son los postquirúrgicos, tienen mejor ¿Sabes si hay estudios poblacionales de la concentración de melatonina y los patrones en la población de México? No, yo no sé, Carlos, no sabes si alguien de los chicos del laboratorio sepa. No, creo que no. Así poblacional, ¿no? Que está muy interesante. Sí, a ver, Carlos. Quería hacer un comentario sobre lo que ha estado preguntando el doctor, sobre el efecto que tiene realmente la luz per se, ¿no? Porque mencionaba que podía tener que ver con el sueño, lo cual es cierto, ¿no? Pero existen algunos trabajos con seres humanos que han mostrado que la luz per se es un diabetogénico, o sea, produce una resistencia a la insulina y afecta directamente el manejo de la glucosa. En ese sentido, en alguna ocasión me mandaron a revisar un trabajo que se iba a publicar en el que revisaban los niveles de glucosa en unidades de terapia intensiva con seres humanos adultos.
y veían que después de 4 o 5 días de estar con la luz prendida, los pacientes empezaban a desarrollar niveles muy altos de glucosa, lo cual complica el tratamiento, que es lo que tú decías, o sea, es deseable que tengan un estado estable, y entonces al empezar a aumentarles la glucosa tienen que empezar a dar medicamentos para bajar la glucosa, y entonces tiene una complicación adicional al problema que tenga la persona que está en la unidad de terapia intensiva. Entonces, creo que sí es muy importante también introducir estos procesos de luz-oscuridad para los adultos, y a lo mejor los adultos sí se aguantan más el No, sí, ellos que están en coma se lo inducido toleran están. un poquito mejor. Y fíjate que lo he visto acompañando a personas que han hospitalizado de la familia y que luego uno acompaña, que les prenden la luz a cada rato en la noche. Y uno que está acompañando dice, dejen dormir, ¿no? Y entonces, no nada más para las unidades de terapia intensiva, pero inclusive para el cuidado de los pacientes que están en los hospitales, sería muy bueno que no les estén prendiendo la luz. Bueno, mi esposo estuvo como 3 días en el hospital y agarró y les quitó los focos a... Entonces, no me la soy, pues, no me estén prendiendo la luz, ¿no? Entonces, sí, creo que sí hay mucho que hacer en ese sentido. Qué complicado es el paciente carnoviólogo. Hola, doctor, y en el caso de pacientes sanos, o sea, por ejemplo, todo esto de los celulares, las tablets, el efecto de la gente se duerme y se duerme con el teléfono o con la tablet, ¿no? ¿Qué efecto puede tener eso en esto? Bueno, sí se ha visto ahorita, sobre todo en estos últimos años, sobre todo en jóvenes, adolescentes, se meten la tableta de escondidas, voy a estudiar y no estudian, están viendo el Facebook. Sí genera pues una señal luminosa que lo que hace es, primero, retarda el tiempo de inicio de sueño, ¿no? Un retraso de fase de sueño, y otra que retarda la liberación de melatonina, ¿no? Y si se libera melatonina, generalmente se libera muy baja después de porque además se duermen y se quedan a la tableta prendida y alumbrando toda la habitación. Por eso es muy recomendable, ¿no? Y por acá están la clínica del sueño, ¿no? Creo que ellos nos darán más luz, que está la parte perdón, estoy confundiendo con la medicina del jet lag. Pero también jet lag, ¿no? También son los del jet lag. Bueno, no, es muy recomendable dormir con cortinas muy oscuras y sacar las televisiones, ¿no? de casa. Entonces es muy importante. Sí, últimamente esta contaminación lumínica se podría decir que está generando alteraciones en individuos más diabéticos, aumento de peso, andan con insomnio, entonces... Sí, una vez que alguien perdió el ciclo circadiano, digamos, el ciclo estándar, crónicamente, que ya le afectó pues, alguna afección, ¿puedes sacarlo de ahí y otra vez restablecerlo? Sí, pero eso es un compromiso ahora sí de paciente, ¿no? Entonces, cuidado, tener cortinas gruesas en casa, sacar televisión y acostarse a la misma hora. Generalmente se puede utilizar con ellos las dosis de melatonina de 3 miligramos durante la noche. Ya es una dosis antes de dormir, se apagan las luces y esto genera y aumenta la resincronización en esos pacientes. ¿Qué tan costoso es medir la melatonina en sangre o en saliva a una persona? Pues para hacer un estudio poblacional, por ejemplo. Bueno, ya si es muchos pacientes, no es cara, podríamos decir, es accesible. El problema es que lo que hacemos nosotros la medimos con ELISA, entonces necesitamos tener una muestra por lo menos de 86 muestras para abrir un kit, ¿no? ¿Cuánto ¿Mande? ¿Cuánto te costaría? Cuando ya se hace el kit, ahorita está costando, si no mal recuerdo, 12,000 pesos. ¿12,000? Sí. ¿Por persona? No, 86 muestras.
Para un paquete de 86. Si le tomas una muestra en la mañana y En la noche son 40 pacientes. 43 como, ajá, como de 400 pesos. Doctor, me voy a atrever a preguntar, ¿estas pruebas están hechas en animales que son hembras y machos o solo en machos? Ah, los de los bebecitos, ay, fueron hembras y machos. ¿No? Estamos ahorita. Igual aplica para mujeres Sí, y sí. para hombres. Hicieron una observación. ¿Cómo le van a mujeres? Ay, sí, tío, pasa que ya lo hicimos. Y ya perdimos, ya se mezclaron los cerebros de todos los niños, perdón, los ojitos de todas las ratitas de 7 días, de todas ya. Y me lo hizo la observación el técnico de histológico. ¿Cuál es el Michael? Se nos pasó. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? En el Facebook tampoco tenemos preguntas, ¿les parece? Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias a ustedes. Gracias por esta interesante plática. Yo tenía una última pregunta, si la puedo hacer, y nada más es, ¿hay algunos estudios que se hayan realizado de ciclo de luz-oscuridad con relación a presentación de antígenos o respuesta inmunológica? Yo no soy muy sabedor todo, pero nos puede contestar, porque ella le hace eso. Gracias, Marzo. Qué bueno que viniste. Qué bien, si lo puede contestar. Con respecto a presentación de antígenos, Con respecto a presentación como Sí. tal, no, pero sí hay, bueno, sí ha habido varios estudios con respecto a, por ejemplo, la respuesta de la vacunación a distintas horas del día, ¿no? Que te habla un poco de la producción de anticuerpos. Y uno de los últimos estudios que se hizo fue justamente con una de las vacunas COVID, en Argentina, en donde se vacunaron a médicos en la mañana y por la tarde, y se demostró que la vacunación por la mañana inducía mayores fuentes de anticuerpos, ¿no? Entonces era más eficaz. Y con respecto a pues digamos al estudio de los ritmos circadianos en la respuesta inmune, pues sí hay varios estudios, sobre todo enfocados en la inflamación, pues en qué momento del día se producen más citocinas inflamatorias, antiinflamatorias, en las variaciones de poblaciones de células inmunológicas a lo largo del día, comportamiento de la enfermedad. Entonces cada vez estamos estudiando un poco más eso, porque pues pareciera, más bien es algo muy importante que creo que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando inducimos, ¿no? Enfermedad, para poder estudiarla y en qué momento tomar las muestras. Muchas veces se toman rangos muy amplios, ¿no? La tomé entre las 9 y las 12 de la mañana, ¿no? Entonces nosotros que trabajamos con ritmos y sabemos que es muy importante ser muy estrictos en cuando hacemos nuestras mediciones, sobre todo si queremos hacer comparaciones. es que recuerdo un estudio que se hizo hace tiempo. Se presentó solamente en un congreso, no hay una publicación como tal, en el cultivo de células con respecto a oscuridad y luz. Siempre hacemos los cultivos en la oscuridad, las células están en la oscuridad, y había alguna diferencia en el fenotipo de células dendríticas, porque habían colocado luz en la incubadora, se habían dejado en luz continua y otras pues en la oscuridad, como normalmente se hace, y había diferencias en el fenotipo. Entonces de allí infiere uno que pudiera haber alteraciones en la presentación, pero no hay nada concluyente, porque lo he buscado de hecho y solamente es una presentación en un congreso que se hizo hace ya bastante tiempo. Entonces sería interesante establecer alguna cuestión en este sentido, porque los cultivos celulares normalmente los hacemos en la oscuridad y allí crecen, pero seguro que puede haber también alteraciones en la proliferación celular o alguna otra cosa en el fenotipo mismo de las células. Sí, en realidad no, sí tienes razón, no hay mucho al respecto, pero ahí hay que pensar que en los cultivos pues se habla de los relojes que tienen las células, ¿no? Los relojes moleculares, porque ahí pues ya no tienen al supraquiasmático que les esté dando la orden y sincronizándolas. Y sí hay estudios en donde se intenta sincronizar a las células del cultivo dando estímulos, ¿no? Como dosis altas de suero o corticosterona, y se logran sincronizar y después van perdiendo
el ritmo, pero estudios así, como del uso de seguridad, sí, no he visto, y sí sería interesante ver si pues afectan el Claro, fenotipo porque finalmente hacer un cultivo es una abstracción de la realidad, y luego mantenerla en oscuridad pues es otra situación que no está en la, o vamos, no es la realidad. Mantener las células, ya el cultivo es una abstracción, y luego mantenerlas en oscuridad pues es otra situación que a lo mejor no estamos reportando lo que es realmente. Se hacen este tipo de situaciones. Sería muy interesante hacerlo en este sentido. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Gracias, coordinadora. Bueno, pues de verdad te agradecemos mucho su atención. Los invitamos a los próximos seminarios, pero gracias, doctor Ángeles, gracias, y tenemos una constancia. Gracias por la magnífica plática. Creo que el objetivo es que se hagan colaboraciones en este sentido y que podamos hacerlo más en la facultad. Y bueno, le entregamos esta constancia al doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos por su participación en este seminario, Cronobiología de Laboratorio a la Clínica. Muchísimas gracias, doctor.